El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Amén. Estamos reunidos para la alabanza de la gloria de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis 4, capítulo del 1 al 11. ¿Cuántos han leído mucho la Biblia estos días? Por las dudas van a ser 11 versículos y vamos para que aproveche de la palabra del Señor. Génesis 4, versículo 1 al 11. El tema, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es el tema, hermano? ¿Cuál es tu ofrenda? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento en esta fresca noche que el Señor nos ha regalado. El tema: ¿cuál es tu ofrenda? Pero a manera de introducción, yo estaba leyendo un comentario y me hizo pensar mucho con relación a que estaba poniendo las características de Adán. Saber, hermanos, y me puse a reflexionar mucho en el sentido de que el Señor hizo la creación, todo lo que hizo bueno, ya luego dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y hizo a Adán. Pero una cosa con Adán: el Señor agarró polvo de la tierra y formó al hombre y le dio aliento de vida. Pero es el caso que lo hizo hombre, o sea, ya un adulto, lo creó adulto. Entonces, decía el comentarista, yo volé más mi imaginación, que realmente tenía una comunión con el Señor, le había puesto todos los nombres a los animales que se llaman tal como Él les puso, dice la palabra de Dios, pero resulta que él no tenía familia, había sido creado adulto, no había estado en el vientre de una madre. Algunos que quieren hacer chistes que a mí no me dan risa dicen que no tuvo suegra. Tampoco Eva tuvo suegra. Los suegros son una bendición de Dios. Pero él era el único humano. Tendría que haber sentido qué recuerdos podía tener en su mente. Como nosotros recordamos cuando era
pequeño tal cosa, cuando era pequeña tal cosa, yo hacía tal travesura, yo hacía esta. Hay recuerdos, o que mi mamá o que mi papá, para él no había nada de eso. ¿Y cómo es el Señor de lindo? Que Adán veía las parejitas de los animales, pero no le dijo nada al Señor. Pero el Señor sabía la necesidad del corazón de Adán. Y para lo cual creó a Eva. En otra oportunidad que he citado, la Eva no la creó del polvo, sino que dice la palabra que de una costilla de Adán la creó. Abrió, le sacó la costilla y creó a la mujer. Y cuando él la vio, varona, se puso bien alegre y bien feliz, que ya podía él compartir con alguien igual a él, y el Señor le dijo que se multiplicara y se reprodujeran. Entonces ellos vivían, hermanos, en el jardín del Edén, según lo refiere la palabra. Tiene que haber sido algo hermoso. Yo sé que usted lo ha leído y piensa, entonces uno se imagina cómo fue, ¿verdad? Si el Señor todo lo hizo perfecto, si el Señor todo lo hizo bueno, tiene que haber sido un lugar maravilloso, precioso, donde poder estar realmente, hermanos, con una gran alegría. Y ya que tenían que reproducirlo, tenían cosas que hacer. Muchos dicen, pero es que por culpa de Adán nosotros trabajamos. Él siempre iba a trabajar para cultivar, para poder comer, pero no en la forma que ya fue como castigo, ¿verdad? Que ya que con el sudor de su frente él iba a trabajar y se iba a esforzar grandemente, porque él lo tenía todo, tenía esa comunión con Dios. Él puso prohibiciones de lo que hacer, de lo que no comer, que no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para de ahí tenían que comer absolutamente todo. Pero es el hecho que ya entramos al caso que hemos leído, que ellos ya tuvieron pues a Abel, que fue pastor de ovejas, y a Caín, labrador de la tierra. Entonces ellos se ve como la palabra está diciendo, ellos fueron a entregarle una ofrenda al Señor, una ofrenda. Y entonces Caín era agricultor, entonces le llevó vegetales y qué no cosas al Señor. Y Abel le llevó de lo más gordo de sus ovejas, y miró a Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces podría especularse, decir, bueno, ¿por qué? La Biblia no está diciendo por qué no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y por qué le agradó la ofrenda de Abel? ¿Por qué? Porque Caín le había dado y iba con esa devoción, que sabía que el padre, Adán, les había dicho, pues les había hablado de Dios y veían que había una comunicación. Entonces ellos sabían que había que llevarle una adoración como una ofrenda para agradarlo, pero no le agradó la de Caín. ¿Por qué? Entonces ponía a pensar que él le llevó de lo que él cultivó en la tierra, pero esa ofrenda al Señor no le agradó. Seguramente, ¿con qué actitud él estaba dando la ofrenda? ¿Verdad? Porque a veces hay personas que si van a regalar algo, ven y lo hacen como sin ninguna alegría, como que lo hacen como por dar algo, pero sin aquel deseo realmente de agradar. Y seguramente él llevó el fruto de la tierra y lo llevó a como cayera. Pero delante del Dios de la gloria, delante del Rey de la gloria, nosotros tenemos que darle una ofrenda al Señor
¿Cuál es la ofrenda que tú le das a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que yo le doy al Señor? Y no vamos a hablar directamente de cuestiones económicas, aunque sí, sino que realmente cuál es la devoción que tenemos para con el Señor. ¿Cuál es la relación que usted y yo tenemos con el Señor? Usted ora, yo oro. ¿Cuál es la comunicación? Cuando usted se presenta delante de la presencia del Señor y empieza a decirle, Abba Padre, oh Dios poderoso, oh Rey glorioso, y empezamos nosotros, vamos con esa ofrenda de adoración, vamos con una ofrenda de alabanza, y el Señor la recibe. ¿Y qué tal que llegan otros y le dicen, mira Señor, esto, lo uno y lo otro? ¿A cuál le va a agradar el Señor la ofrenda? Y le digo porque por años he oído como muchos hermanos se acercan al Señor sabiendo que es el Dios de la gloria y el Todopoderoso, y es como cualquier cosa. Mira Señor, y lo he oído por años de diferentes gentes diciéndole, Señor, mira, yo te digo esto y lo uno, pero mira, tal hermano, si es posible, mátalo. Si es posible, he oído cosas tan terribles que yo, solo una mente impía, perversa y loca puede tener ese tipo de oraciones que el Señor no escucha. Y empiezan a analizar a las personas y a decir, no, es que ese fulano esto, es que este fulano esto. Y la gente perversa son ellas mismas. ¿Qué adoración pueden darle al Señor? Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuando más ofreciéndolo con maldad. Entonces les digo, en mi caminar cristiano he oído tantas oraciones de lo más tremendo, y las personas dicen que Dios no me contesta, yo tengo que... ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Con qué nos presentamos delante de Dios? ¿Con qué le vamos a exigir a Dios? Si realmente usted y yo estamos siguiendo, hermanos, haciendo las cosas lo mejor que podemos para Dios. Estamos nosotros dándole la ofrenda de tiempo que Él merece para adorarle, para bendecirle, para servirle, para darle. Hermanos, podemos sentirnos nosotros realmente dichosos. Pero ¿sabe qué? Si usted hace un porcentaje de cristianos, la mayoría, hermano, deja mucho que desear. Prácticamente son impíos congregándose en iglesias. Perdón, iglesias. Su corazón está lleno de maldad. Su corazón quiere hacer mal. Y así como Caín mató a Abel, ellos matan a los hermanos. ¿Y saben con qué lo matan? Con la gran lengua que arrastra. Y el Señor está viendo cómo es que mataste a tu hermano, cómo es que le hiciste esto a tu hermano. Entonces, a ver, hermano, trajo de los primogénitos lo más gordo. Él realmente escogió una ofrenda. Él pudo haber agarrado un animalito y ya, así como el otro agarró los vegetales. Pero no, él escogió de lo más gordo, de lo que él tenía, lo mejor para el Señor. Y hizo ese sacrificio que a Dios lo vio con agrado. Si nosotros recordamos ahí en Mateo, cuando llega un publicano, ¿verdad? Y otro, y entonces empieza a decir, ten misericordia de mí, Señor. Y empieza el otro, no, yo diezmo, yo otra cosa, como que le dije, yo soy mejor, este no sirve. ¿Cuál es la que le agradó al Señor? ¿Cuál es lo que oyó el Señor? Aquella que estaba diciendo que realmente estaba arrepentido delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda de tiempo? Como dije al principio que le damos al Señor. ¿Cuál es la ofrenda de devoción? ¿Cuál es la dedicación que le hacemos al Señor? ¿Cómo Dios ha cambiado su vida y mi vida para que realmente nosotros modelemos al Señor? Porque nuestra vida antes era diferente y nuestra vida ahora es diferente porque ha habido un proceso de cambio. Hemos ido cambiando, la palabra nos ha ido cambiando y nosotros somos diferentes ahora. ¿Por qué?
Y venimos a cantar y venimos a alabar y luego lloramos, luego sentimos su presencia y sentimos aquel amor y aquella adoración. Pero una persona que tiene pensamientos contrarios, como muchos que hay en todo el mundo, no pueden sentir absolutamente nada, solo el maligno. Pero miren, ¿cómo es posible que Caín tomó esa actitud con su hermano de sangre? ¿Cómo pudo tener ese valor? Le dio cólera, le dio malestar, que su hermano dio una ofrenda. Él pudo haber dado una ofrenda buena con una actitud sincera y con una devoción. Le hubiera alegrado el Señor y le hubiera recibido su ofrenda. ¿Cuál es aquella mujer que recuerdan ustedes también en Mateo? Que cuando Dios dio lo único que tenía, eran 2 blancas, al Señor le agradó, y otros daban de los que sobraba, pero Él dio lo único. ¿Y saben por qué dio 2 blancas? Porque era lo mínimo que se podía dar, y era lo único que tenía. Hay cosas, hermanos, que al Señor le agradan tanto que tú haces, y que yo hago, y Él se agrada, porque ve con qué devoción nosotros podemos hacer y en qué posición está el Señor, hermano, para nosotros darle. Otra cosa, si vamos a hablar de ofrendas económicas, aquí, hermano, es realmente, venimos nosotros a sembrar en el reino de los cielos, a darle al Señor. Y yo bendigo a todos los hermanos porque todos realmente están cumpliendo. Y como los que están dando los primeros pasos, bien, sin que nadie les dijera nada, empezaron y van dándole al Señor. Eso Dios lo valora grandemente porque es bíblico totalmente. Y está viendo que se hace ¿para qué? Para su obra. Se siembra y se da para su obra. Y luego hay planes que hacer para su obra. Hay planes misioneros. A Dios le agrada cuando tú le das, cuando hay actitudes, hermano. Y me recuerdo a mi país y a ti también, que yo me recordaba que a la hora de recoger la ofrenda estaba especialmente el músico en el baño. ¿Sabe por qué? Para no darla. Y trabajando. O estaba haciendo como el mareado, para no darla. Para la obra de Dios. Para mantener levantado el templo. Pero otros sí lo estaban dando. Y lo hacían con qué solicitud y con qué deseo. Dios los bendecía siempre. La palabra de Dios, yo no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Si realmente nosotros le damos al Señor lo que Él realmente, hermanos, nos pide, Él nos va a dar más. Y eso es realidad. Él nos va a multiplicar, Él nos va a prosperar, y así podemos hablar nosotros de prosperidad bíblica. Y luego viene el Señor y nos sana. Luego tenemos algo y nos lo quita, lo malo, que nos duele algo, luego lo quita. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que nosotros le estamos dando al Señor? Una ofrenda, hermanos, de realmente reconocerlo como Señor. Yo alabo a Cristo por eso, porque yo veo la alegría que hay en ustedes, y yo veo el deseo, y yo me gozo delante de Dios cuando hay mucha gente que son, hermanos, como las iglesias católicas antes, que uno iba por ir, pero salía igual porque no había mensaje. Pero ahora la gente tiene su corazón endurecido y la gente hace su propia palabra a su manera, y son terribles homicidas. Matan al hermano, lo matan con tantas cosas de decir o de llevar, o tantas cosas que a Dios le desagradan. Pero vemos aquí, hermano, que dice: no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. O sea, que a Caín le dio cólera que al Señor le agradara la ofrenda de Abel. ¿Y por qué él no llevó una buena ofrenda? ¿Y por qué él no llevó con la misma devoción?
Y porque él no llegó a exaltar y bendecir el nombre de él, sino que a sentir envidia de lo que el otro le habían aprobado. Y eso me hizo recordar a mí, allá en la iglesia en El Salvador, estaban los, había pasado al frente los que se iban a ministrar. Entonces pasó una persona que no era cristiana, pero llegaba y su vida no andaba bien, ¿verdad? Era público, pues. Y el Señor me inquietó a ir a ministrar. Y fui. Y en ese momento empieza a danzar y empieza, hermano, a hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo la bautizó y ella estaba mal. Entonces, ¿quién va a decir? Y dijo una, yo me quedé impresionada. Yo dije que Dios había visto que esta mujer, Dios sabe. Pero dijo una, ¿cómo es posible? Dijo, que yo, que bien, y que nos falta el culto, no me bautice el Señor. Y a esta ya la bautizó. ¿Cómo es posible eso? Eso es realmente del Señor. Y pasó enojada un montón de tiempo con el Señor. Pero ¿cuál era la actitud del corazón de ella? Yo no lo sé. Porque ella le pedía, y luego esta muchacha se fue y llegaba el Señor, luego otra vez otra administrada y otra vez, vuelve otra vez, hermano. ¿Y qué es lo que sucede si el Señor le da a un hermano? ¿Qué nos debe dar? Es alegría, hermano. Somos hermanos y ¿sabe qué? Es mayor para mí que el que ser de sangre. Yo amo a mis hermanos de sangre, pero no los veo de años, ni sé cuándo los voy a ver y si los voy a ver. Pero nosotros nos vemos 3 veces a la semana y muchas veces nos comunicamos. Hay un amor, hay una unidad de parte de Dios, hermano. Que si hay un problema, yo sé que si alguien tiene un problema es una preocupación para todos. Y si alguien tiene una alegría, es alegría para todos. Es lo que Dios quiere, que realmente nosotros nos alleguemos a Él, le alabamos, le bendigamos, pero también podamos producir en otros lo que Él ha producido en nosotros. Esa es la gloria del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín, el Señor lo sabe todo, y lo vio que él estaba molesto. Y le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. O sea, que en el corazón de él empezó a maquinar, no, yo me la voy a desquitar. Yo me voy a vengar de esto. ¿Cómo es posible que a Jehová le alegró lo que le trajera y lo mío lo vio de menos? Como que si yo cualquier cosa hubiese dado. ¿Y por qué le agradó de este? Esto no va a quedar así, yo me voy a vengar. Estoy parafraseando. Yo me voy a vengar. No se quedó de decir, bueno, realmente yo tengo que darle al Señor lo mejor. Tengo que tener un poco de devoción para darle al Señor lo que a Él le agrada, para realmente tocarle su corazón y que pueda sentirse agradado de lo que yo le doy, cómo soy, cómo me estoy conduciendo, cómo estoy cambiando, cómo estoy siendo diferente. Hubiera sido, pero no, la de Él fue realmente una venganza. Nosotros, hermanos, nos podíamos formular una pregunta. ¿Cómo reaccionamos si alguien nos sugiere que hemos hecho algo malo? Una pregunta. ¿Cómo reaccionamos si alguien nos dice que hemos hecho algo malo? ¿Recibimos la corrección que nosotros necesitamos o nos enojamos? ¿Qué cree usted? ¡Qué silencio! Gloria a Jesús, los que recibimos, pero hay otros que no la reciben. Hay otros que solo dicen, pero no reciben. Y están realmente tan mal delante de la presencia de Dios. Están con malas actitudes y malas acciones dentro del pueblo de Dios.
que a Dios no le agrada. Y el Señor le da pita larga para que sigan haciendo tantas cosas a todo alrededor del mundo, porque son emisarios del enemigo, con un corazón como el de Caín, que le metió el maligno para hacer eso. El Señor, después de que había sido rechazado la ofrenda, le estaba dando la oportunidad. Si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, ¿quién será tu deseo? Te soñarás de él. Todavía Jehová le estaba dando la corrección. ¿Verdad? Como que ya lo que estaba maquinando él en su corazón. Pero él no. Él empezó y le dijo al hermano, bueno, salgamos al campo pues. Ya con la intención de hacerle mal. Caín realmente se hubiera contenido y hubiera rechazado y hubiera dicho, bueno, ya pasó. Alguien sensato hubiera dicho, bueno, lo que di, lo di mal, lo que voy a hacer próxima vez, yo lo voy a hacer mejor para el Señor. ¿Verdad? Así que el Señor se agrade con lo mío. Eso era lo lógico que Dios esperaba que realmente reflexionara, pensara, hacerlo. Pero no, él pensó lo contrario. Entonces, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, el primer homicidio. Aquel que realmente agradaba al Señor, le daba esa ofrenda que realmente al Señor tocaba el corazón de él, lo mató por pura envidia el hermano. Y dijo, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea que todavía el Señor sabía, por supuesto, lo que tenía en mente hacer, y luego lo hizo. Cuando el Señor le pregunta, todavía le dice que acaso guarda el hermano, todavía está negando un hecho que él ya había consumado, un hecho que él ya había hecho, que ya había matado a su hermano. No le importó el dolor que iba a tener su mamá, el dolor que iba a tener su papá, ni nada. Él se cerró, se ofuscó y mató al hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vemos, hermanos, que el Señor le estaba diciendo la maldición que en realidad se había ganado. Y después, si usted lee los versículos que siguen, le dice él que se vaya, que lo echa de la tierra y le dice, demasiado castigo es este, porque voy a estar escondido en tu presencia y si alguien me mata, todavía tenía el cinismo de ser tan sinvergüenza que iba a estar lejos del Señor, que bien se lo había ganado. Y después, y si alguien me mata, merecido tenía. Y todavía el Señor le dice, si alguien te mata, yo te voy a poner un sello para que no te mate. Y siguió viviendo y haciendo cuantas cosas malas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Dice la palabra en Lucas 11:51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada en esta generación. Este Zacarías está en segunda de Crónicas, que era hijo de Jodaías, cuando estaba un rey Joás reinando, y luego que él había sido buen servidor y fiel, lo mandó
a matar entre el altar y el templo. Entonces esa sangre el Señor estaba mencionando, la de Abel y de este Zacarías, que realmente habían derramado esa sangre inocente, hermanos. Y a veces vemos nosotros cuántas personas hacen tantas maldades y tantas cosas. Si Abel vino con una fe realmente verdadera, devota, hermanos, y el otro en una forma diferente. Y así hay dos clases de creyentes. Los creyentes que realmente no honran ni bendicen el nombre del Señor por sus acciones, por sus actitudes, por sus formas de conducirse. Y aquel creyente que realmente, hermanos, está con la fe y está luchando por alabar y bendecir el nombre de Dios. Aquel creyente que está tratando de guardarse de hacer lo malo cuando tantas cosas vienen y tantos flujos de tentaciones puedan haber, y cosas que nosotros vemos que pasan en el mundo y que pueden turbar a uno o a otro, está realmente firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos está ayudando, nos está fortaleciendo para que nosotros podamos, hermanos, estar firmes. ¿Por qué estamos aquí hablando de los inicios, de los hijos que tuvo esta pareja creada por Dios? Estamos nosotros en estos tiempos realmente últimos, donde vemos nosotros que la vida no vale nada, donde se mata a diestra y siniestra en tantos países con narcotráfico y tantas cosas, por robar un celular, por violar a alguien. Y vemos cómo se están dando noticias y noticias aquí en este país y en muchos países donde no hay tanta maldad, donde no se respeta la humanidad, donde están los narcotraficantes haciendo tantas cosas y tantas maldades y tantas cosas terribles, y la gente es en hechicería y en brujería, y nosotros, hermanos, tenemos que estar como luz en medio de tanta tiniebla. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con una ofrenda que a Él le agrade, que realmente nosotros digamos no al mundo y sí a Dios, hermano. Cuando hay tantas cosas que el enemigo te está dando así y te le está pasando y estás sintiendo la atracción porque sos carne y porque sos humano, pero tú ves a Cristo, aleluya, tú ves al Señor, amasita, la bajanda, y no hay nada ni nadie que te va a mover del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y entonces tú te vas a presentar delante de Él con toda devoción. Amasaya, la bajanda, arriba aquí, abastro. Entonces nosotros vamos delante de Él porque usted venció, Abasaya. Y con eso no quiero decir que no tenga tentaciones, las tiene o las tendrá, pero las vence en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Usted las vence, Abasaya, oh, gloria a Dios. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor, hermano? Como dije en una predicación, con sacrificio de carnero, con tantos ayunos. Hay gente que ayuna que mejor debía desayunar siempre porque sus acciones son malas. Si realmente nosotros vamos a tener una devoción con el Señor, hay que andar, hermano, con la ayuda de Dios recto. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Aleluya. Que la gente diga, yo no sé por qué me agrada esta persona, me siento bien cuando hablo con ella, porque Cristo está en usted. Amén. Porque usted está lavado con la sangre de Cristo y yo también. Entonces nosotros podemos entrar con toda, con esa naturalidad, porque nuestro corazón es bueno. Aleluya. Nosotros no queremos el mal para nadie. Nosotros estamos, como decía un hermano en la tarde, yo quiero ver, quiero traer personas, quiero un carro más grande, quiero ver que alguien se salve para Cristo. ¿Ustedes que eso no le agrada a Dios? Le agrada. Porque hay unos que están guardando su salvación y no la comparten con nadie. Cuando hay tanta gente muriéndose en delitos y pecados y que realmente tenemos que atraerlos. Tenemos que darle la ofrenda que Dios quiere, hermano. Una ofrenda completa para el Dios Todopoderoso.
Que realmente, hermanos, que nosotros que estamos en el camino de Dios nos pongamos firmes delante de Dios, hermanos, y estemos cada día. Y si algo fue que no le agradó al Señor, pues abogados tenemos con Jesús, ¿verdad? Porque no hay profesión. Bueno, Señor, perdóname, como que se me fue la mano, hoy como que me enojé, hoy como que tal cosa. Hermanos, somos humanos. Si se enojó, no se aflija. El Señor se enojó cuando estaban vendiendo y haciendo tanta venta para los sacrificios, tumbó todo, porque estaban robando a los niños, vendiendo los palominos, vendiendo todo lo del sacrificio, lo estaban vendiendo bien caro. Gente de negocio dijo, la casa del Señor no es cueva de ladrones. Y empezó el Señor a aventar todo. Aleluya. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos mantiene? Por eso es tan importante el que nosotros nos congreguemos. ¿Saben cuántos días nos congregamos en El Salvador? Y pastoreando. Porque los que querían llegaban y los que no. 6 días, hermano. Y hay iglesias que tienen los 7 días, los felicito. 6 días. Y aquí tenemos 3, nosotros sentimos con mi esposo que quisiéramos tener 4 o 5 días. Es necesario, si estamos con un mundo terrible. Todos los días, yo siento que yo largo, mi esposo me dice, largo desde el martes hasta el sábado. Hay un día más que tiene que haber para que realmente tengamos una comunión, algún aprendizaje o algo, hermano. Para que nosotros podamos impactar realmente afuera. Para que realmente nosotros entendamos. Yo le doy la gloria a Dios porque aquí se predica la palabra como está escrita, y todos los que la predican aquí, bajo ese manto, bajo esta enseñanza, hermano, cuando otros están predicando y oyen tantas cosas absurdas y tantas cosas que uno se asusta, cuando realmente la gente cree en tanta locura que se le ocurre a un predicador, cuando realmente nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita, hermano, y recibirla. Eso nos hace nutrir, eso nos hace ser fuertes, eso nos hace ser vigorosos. Una palabra no adulterada, no una palabra que, bueno, yo le voy a dar una interpretación. No, la interpretación ya la tiene la misma palabra. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender de que ya está y no tenemos que agregarle, está claro en muchas cosas. Ahora, si el Señor habló por parábolas, está la explicación para que realmente poder entenderla, hermano. Y yo alabo a Cristo por eso. Aleluya. ¿Me entienden? Hay otros diciendo cualquier invento, vienen y la gente bien feliz y se agolpa para oír cualquier absurdo que no está en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Cuando nosotros tenemos que comer esa palabra, hermano, comerla, y luego viene alguien y le va a predicar eso otra vez, aquí ponga, le va a dar otro alimento, porque el Señor le va a dar otra cosa, le va a dar más, porque la palabra, usted entre más la ley le estudia, el Señor le da más y más conocimiento. Entonces nosotros necesitamos eso, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor que está en nuestro corazón. Aleluya. Y si usted es de los diezmadores, Dios le bendiga. Y si hoy no tiene trabajo, pues lo va a tener, pues no le va a faltar nada, porque Dios es grande y es poderoso y Él sabe lo que tú haces. Él sabe lo que tú das, Él sabe el esfuerzo que tú haces, el Señor lo sabe y la bendición de Dios está. Lo importante es que nosotros, hermanos, tengamos esa fe y esa devoción. Que no nos vaya a agarrar, hermanos, como yo les digo un dicho, el párpado caído. ¿Ya sabe usted qué es eso? ¿Ya sabe qué es el párpado caído? Es un dicho mexicano. El párpado caído. ¿Sabes? Ya está todo, ya todo triste, todo así. Pero, hermanos, que nosotros, si algo sucede, usted corra a pedir ayuda a los pastores, a los líderes. Mire, me pasa y no pena. Ah, pues no, ¿para qué? Para que le ayude, para que lo anime, para que lo levante, para que lo exhorte, para que le diga, a la majata. Y le diga, no, hermano, venga, no, en el nombre del Señor esto va a salir así, va a salir bien. El Dios que nosotros creemos poderoso, no. Vamos a orar y eso se termina. Y crea lo que se termina y se termina. Aleluya. Había algo bien tremendo que le estaba pasando a unos siervos hace poco con un hombre que había hacer groserías al templo, a pegar al pastor y todo. Fue increíble, algo que me dolió, que me airó y todo. Y luego después seguía diciendo que iba a llegar.
y que iba a destruir y que se había unido a la Mara y que los iba a matar a todos. Entonces yo le dije, ese hombre no va a hacer nada, le dije. En el nombre del Señor yo sello esa boca, yo ato esas manos y ato esos pies, y ese hombre se inmoviliza en el nombre de Jesucristo y créalo, le dije, créalo que va a ser así. Mire ese animal a ver si volvió a llegar. No, cuando se da una palabra de un hijo de Dios que está bien parado, esa palabra, hermanos, realmente genera cambio y ejerce cambio. Y ya no volvió a llegar ese animal, ahí anda, ya no se acerca. Pero yo estuve, no, yo te ato en el nombre de Jesús. Tú no vas a hacer esto, hiciste demasiado. Esto no lo haces, te paralizo en el nombre de Cristo. Y no haces más. Y no lo hizo. Y andaba hasta con las maras porque ya se iban a meter a la iglesia y iban a matar a los tres. Hermanos, y tantas cosas, nosotros tenemos que estar, hermanos, con el amor de Cristo agarrados y orando unos por otros. Si tiene necesidad de oración, hay que decirlo. Nadie se va a impresionar porque alguien diga, mire que me siento que me desgané, que no sé qué. Por X y Z razón. Entonces, lo importante es buscar la ayuda adecuada para esos momentos, para que realmente, hermanos, alguien nos pueda levantar los brazos y nos pueda ayudar a poder vencer en el nombre del Señor, hermanos. Mantengámonos nosotros bien delante de la presencia del Señor, buscando su rostro, hermanos, y no nos importe lo que diga el mundo y lo que diga el diablo afuera, porque el diablo es muy mentiroso. ¿Y qué nos van a decir de aquí y de allá? ¿Saben una cosa? Les voy a decir una cosa para los que no me conocen. A mí